Hola queridos amigos de Modo Vida. Con este video damos apertura a una serie de resúmenes sobre el libro El conflicto de los siglos, un libro escrito por Elena de White. Vamos a estar compartiendo semana a semana fragmentos de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás, a través de la ayuda y colaboración de varios de nuestros amigos. Comenzando entonces con el capítulo número 1, que se titula La destrucción del mundo predicho. ¿A qué se refiere esto? Que Jesús predijo la destrucción del pueblo de Israel, de su capital, de Jerusalén, como también de nuestro mundo en el tiempo del fin. Este capítulo comienza relatando que Jesús, cuando estaba por entrar a Jerusalén, lloró. Una de las pocas veces que se registra que Jesús lloró y que estuvo muy afligido fue esta. Y no estaba llorando porque sabía que le esperaba la muerte en la cruz, que iba a ser llevado como un cordero al matadero, sino que él estaba llorando porque podía ver el futuro, podía ver cómo su pueblo, que había sido la niña de sus ojos por tantos años, iba a ser destruida. Y también pudo llegar a ver cómo el mundo iba a ser destruido en el juicio final. Y esto afligió mucho su corazón. El pueblo judío había sido la escogida de Dios por mucho tiempo. Jesús la había elegido desde los tiempos de Abraham porque esperaba hacer grandes cosas con ellos. Pero su pueblo, hace mucho tiempo que había dejado de vivir bajo la ley de su reino. En el libro van a poder encontrar más detalles de las cosas que estaban aconteciendo, tanto entre la gente común como entre los mismos líderes religiosos. Aunque ellos todavía se autoproclamaban el pueblo de Dios y tener la protección de Dios, su fidelidad a Dios hace tiempo que se había terminado. Dios siempre trató de llamar la atención de su pueblo al arrepentimiento para poder restablecer su relación. Hay varias historias de esto que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y como último recurso, el cielo envió al don de su Hijo, envió a Cristo mismo, pero incluso Él fue rechazado. La pureza y la santidad de Cristo molestaba a los líderes porque dejaba de manifiesto su vida de pecado. Los discípulos, cuando escucharon a Jesús decir que Jerusalén iba a ser destruida, incluso que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, seguramente se sorprendieron. El templo era algo muy apreciado por los judíos. Era un edificio muy lujoso y que se destacaba. Incluso los pueblos aledaños podían verlo desde lejos y disfrutar su hermosura. Y quien osara decir que este templo iba a ser destruido podría llegar a ser considerado como lo fue Noé en su época, cuando decía que la tierra iba a ser destruida por agua. Era algo difícil de creer. A pesar de esto, los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serían estas cosas. Jesús les dijo que iban a haber determinadas señales, que cuando ellos las pudieran reconocer era momento para dejar la gran ciudad y poder refugiarse en otros lugares. Y muchos de los que creyeron en esta profecía así lo hicieron. Desde este momento en el que Jesús anunció esto, pasaron 40 años más hasta que efectivamente tuvo lugar esta destrucción. Para hacer corta la historia, Roma rodeó a Jerusalén, la sitió, pero después se retiraron. Pero esto sirvió para que las personas que estaban ahí pudieran huir, pudieran salir y refugiarse en otros lugares. Roma después volvió. Muchos seguían defendiendo la postura de que Dios los iba a librar, pero hace mucho tiempo que ellos ya no estaban del lado de Dios y que Dios ya había retirado su protección. Roma pudo sitiar la ciudad, hubo mucha sangre en esa conquista. Muchas personas incluso se refugiaron en el templo creyendo que en ese lugar iban a estar a salvo. Pero ni siquiera ese edificio se salvó y mucho menos las personas que estaban allí. Muchos fueron llevados cautivos, muchos fueron también torturados y utilizados para recreación, comidos por bestias y diferentes situaciones muy tristes. Todo esto Jesús lo vio y eso era lo que afligía su corazón. El pueblo tenía oportunidad de restablecer su relación con Dios hasta el momento en el que Jesús fue crucificado. Pero como sabemos, esto no sucedió. Ellos lo negaron, incluso ellos insistieron para que Jesús fuera crucificado. Y esto también afligía a Jesús, el saber que su misericordia y su amor iba a ser rechazada una y otra vez. Y este juicio que cayó al pueblo judío era un trago, una muestra de la copa de la ira de Dios que va a terminar de culminarse en el momento del juicio final. Y así como pasó con este pueblo que reiteradas veces rechazó el amor de Dios, la misericordia, el perdón y que decidió vivir bajo sus propias reglas, sucede y va a suceder con el mundo actual. Y esta destrucción que sobrecae a las personas impías no es a causa de una directiva de Dios, sino que es una consecuencia de vivir
apartados de Él. A veces olvidamos los afortunados que somos de vivir en paz bajo la protección de Dios, quien establece un límite para los ataques de Satanás. Pero cuando nuestras decisiones nos llevan lejos de su amor, cosechamos lo que nosotros mismos sembramos. Son una consecuencia de nuestras mismas decisiones, como lo fueron las decisiones de este pueblo y como lo serán las decisiones de todos los habitantes de esta tierra. La pregunta que tenemos que hacernos es, en la actualidad, vos, yo, ¿en qué condición estamos? ¿Estamos listos para aceptar las advertencias que tenemos para nuestro tiempo? ¿Estamos listos para aceptar su amor? ¿O es que acaso vamos a rechazarlo como lo hicieron muchos judíos? Esa respuesta, esa decisión es algo personal y que tiene implicancias eternas. Y espero que puedas en este momento reflexionar sobre esto. Así también quiero invitarte a que leas este capítulo. A mí me gustó mucho. Y que también leas los capítulos siguientes y que veas nuestros videos resúmenes, que también pueden ayudarte. Es así que espero verte en el capítulo siguiente, el capítulo número 2.